Hola jóvenes, ¿ya observan la pizarra compartida? Sí, profe. Ok, vamos el día de hoy a revisar las magnitudes cinemáticas que describen el movimiento de un cuerpo. Posteriormente vemos un ejemplo donde se aplican estos conceptos y dejamos una tarea. La cinemática se ocupa de la descripción del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo originan. Usted puede tener un automóvil en movimiento, un ciclista, una partícula, los planetas moviéndose alrededor del Sol, una estructura mecánica en movimiento. Y si yo quiero realizar la descripción de ese movimiento sin tener en cuenta las causas que lo originan, significa que se debe de especificar su posición, qué velocidad tiene, cuál es la aceleración, el tiempo que ha transcurrido desde otro instante de movimiento, qué distancia ha recorrido. A eso se refiere con una descripción del movimiento, especificar su velocidad, aceleración, posición, distancia recorrida. Entonces, realizar un análisis cinemático significa cuantificar alguna de estas magnitudes físicas: tiempo, distancia, posición, rapidez, velocidad, aceleración. En ningún momento estas magnitudes físicas se refieren a qué origina el movimiento. Es precisamente el análisis cinemático. Solo vamos a describir el movimiento. Y esa descripción la hacemos a partir de especificar alguna de estas magnitudes cinemáticas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algún comentario? Vamos a definir el desplazamiento. El desplazamiento delta X es el cambio de posición de un cuerpo. Usted establece un origen de un sistema de referencia, el eje X positivo a la derecha y negativo a la izquierda, y encuentras a un cuerpo en movimiento en un estado primario, X1, y en un estado secundario, su posición X2. El desplazamiento horizontal delta X es el cambio de posición, es decir, X2 menos X1. Es importante observar que la posición X1 está a la izquierda del origen de mi sistema de referencia, por lo tanto X1 va a tener signo negativo, y el objeto en la posición 2 está a la derecha del origen de mi sistema de referencia, por lo tanto X2 va a tener un signo positivo. Aquí es importante incorporar el signo de las posiciones. Si el cuerpo tiene un movimiento vertical, el desplazamiento vertical o el cambio de posición vertical va a ser Y2 menos Y1. Nuevamente, recuerden que Y2 y Y1 va a depender del origen de mi sistema de referencia y es necesario incorporar el signo de la posición. Otra magnitud importante es la velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento realizado por un cuerpo dividido por el intervalo de tiempo en que se realiza el desplazamiento. La velocidad media la vamos a denotar escribiendo media como subíndice o simplemente colocando una línea horizontal sobre la letra V. Cualquiera de estas dos notaciones me va a representar velocidad media. Entonces la velocidad media es dividir el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, es decir, dividir el cambio de posición entre el intervalo de tiempo en que se realizó ese cambio de posición. De la misma manera, si hay un movimiento vertical, la velocidad media
En Y, pues es el cambio de posición vertical dividido por el intervalo de tiempo. Es decir, Y2 menos Y1 entre T2 menos T1. ¿Cuáles son las unidades del sistema internacional? Pues en el numerador tenemos longitudes y en el denominador tiempo, por lo tanto, longitud entre tiempo del sistema internacional, sus unidades son metros sobre segundo.